Ya tienes en la cabeza la imagen de un reino medieval. Tronos, banquetes, muros de piedra lo bastante gruesos para resguardar a todo un pueblo. Un mundo donde los poderosos lo acaparaban todo y el resto sobrevivía con lo que ellos permitían. Pero la realidad era mucho más dura de lo que te enseñó la historia. Lo que hacía caer de rodillas a los reinos medievales con más frecuencia no era siempre un ejército, ni un asedio, ni la peste, ni un enemigo a las puertas. El agua. Eso que hoy casi todos dan por resuelto era el asesino silencioso en el centro mismo de la supervivencia medieval. Todos los reinos que duraron más que los demás, no los más fuertes, no los más ricos, lo resolvieron por casi nada, y los reinos que no lo resolvieron no pasaron apuros, murieron. Los monjes cistercienses de la abadía de Fountains, en Yorkshire, ya lo tenían claro en 1132. Lo que construyeron sigue visible hoy en el terreno. Tú podrías reproducir ese mismo sistema este fin de semana. El coste total te saldría entre $4 y 0. Y esto te lo volvieron incómodo de forma muy deliberada. Hacia 1908. El año exacto, la industria exacta y el motivo exacto, en menos de un minuto. El hogar medio en Estados Unidos paga más de $1,000 al año por el tratamiento y suministro de agua, según la encuesta de necesidades de infraestructura de agua potable de 2021 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Los ingenieros medievales pagaban nada. Hubo una decisión concreta que tomaron los monjes cistercienses de la abadía de Fountains sobre cómo tratar el agua, y convirtió un apaño temporal en algo que sobrevivió al propio monasterio. No fue la piedra que usaron, ni la fuente de la que la tomaban. Fue una decisión sobre lo que ocurre entre el agua y la persona que la bebe. Esa decisión viene ahora. La industria mundial del agua embotellada genera más de $300 mil millones al año. La cifra sale de los propios informes anuales de mercado de la Asociación Internacional de Agua Embotellada. Si añades la cadena de suministro de químicos para el tratamiento municipal, cloro, sulfato de aluminio, agentes coagulantes comprados con contratos periódicos, el total supera los $500 mil millones al año en todo el mundo. El año en que la filtración lenta en arena, el método medieval, fue apartándose en silencio de los sistemas municipales de agua de Estados Unidos fue 1908. Ese fue el año en que Jersey City, en Nueva Jersey, se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en clorar a gran escala su red de agua potable. Esa transición aparece documentada en la historia del tratamiento del agua escrita por M. N. Baker en 1949, The Quest for Pure Water, publicada por la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas. En 15 años desde Jersey City, el tratamiento químico había reemplazado la filtración biológica natural en prácticamente todas las grandes ciudades del país. El coste inicial de un sistema de arena lenta es alto. El coste recurrente es casi cero. El coste inicial de un sistema de dosificación química es más bajo. El coste recurrente no termina nunca. Corre cada mes, cada año, mientras la ciudad exista. No puedes vender una suscripción a la arena. No puedes facturar una capa biológica que se forma sola, funciona sola y no cuesta nada alimentar. Las comunidades que no podían construir o mantener una filtración natural no pagaban más por recibir un agua peor. Se enfermaban, y no enfermaban poco a poco para luego recuperarse. Se enfermaban y morían, y los asentamientos levantados sobre fuentes contaminadas morían con ellos. El número documentado de muertes por enfermedades transmitidas por el agua durante la Gran Hambruna de 1315 a 1322 se agravó directamente por fuentes de agua contaminadas, como describió el historiador William Chester Jordan en su estudio de 1996, The Great Famine, Northern Europe in the Early 14th Century. Las poblaciones desplazadas por el hambre se apiñaban en torno a fuentes compartidas que no tenían filtración que las mantuviera. El resultado no fue un problema de agua que complicó una hambruna, fue un problema de agua que convirtió una hambruna en un evento de extinción para comunidades enteras. No pasaron apuros, murieron. La filtración medieval intacta no se puede facturar. Esa es la frase que explica 1908, pero aquí viene la parte que la industria esperaba que nunca preguntaras. ¿Cómo funcionaba exactamente? Eso es lo que viene ahora. No es una idea nueva. Los ingenieros persas usaban canales subterráneos revestidos de piedra, llamados kanats, para filtrar de forma continua el agua subterránea a través de lechos naturales de sedimento, al menos desde el primer milenio antes de nuestra era hasta el período islámico medieval. La continuidad de esa ingeniería de kanats durante la era medieval está documentada en el estudio geográfico de Paul Ward English de 1968, City and Village in Irán, publicado por la editorial de la Universidad de Wisconsin. El principio no cambió en 3000 años de uso documentado.
Movimiento lento a través de materiales en capas, la gravedad haciendo el trabajo y la biología rematándolo. Pero la prueba más clara que se conserva de una filtración biológica sistemática del agua en la Europa medieval es un solo dibujo. Un diagrama a pluma y tinta hecho hacia el año 1153, hoy conservado en Trinity College, Cambridge, como parte del manuscrito conocido como el Salterio de Adwine, MSR 17.1. Muestra el sistema completo de gestión del agua del priorato de la Catedral de Canterbury, en Inglaterra. Tanques de decantación dibujados aguas arriba de los canales de distribución, lo que las propias inscripciones del diagrama describen como etapas de purificación antes de que el agua entrara en la cocina de los monjes y en los edificios domésticos. Robert Willis documentó ese dibujo con precisión arquitectónica en su obra de 1869 sobre los edificios conventuales de la Catedral de Canterbury, y desde esa publicación el diagrama ha sido examinado y verificado sin interrupción por historiadores de la arquitectura. Los monjes de Canterbury no estaban experimentando. Ya habían visto lo que el agua contaminada le hacía a una comunidad. Construyeron el sistema porque la observación ya había demostrado la consecuencia de no hacerlo. En Fountains Abbey, fundada en 1132 por monjes cistercienses en Yorkshire, el historiador Glyn Koppak dejó constancia en su monografía de 1993 para English Heritage de que los monjes desviaron el río Skell por una serie de canales de decantación y lechos de filtrado que abastecían a todo el complejo monástico. En su momento de mayor ocupación, ese complejo albergaba a más de 300 personas. El sistema nunca se diseñó en torno a insumos químicos. Se diseñó en torno a la gravedad y al tiempo. El agua avanzaba despacio a través de materiales en capas. La biología hacía el trabajo para el que jamás hubo que comprar químicos. Lo que los ingenieros medievales entendían sobre cómo el agua se limpia sola, y lo que estás a punto de construir por $4, empieza con un principio físico tan simple que cabe en una sola frase. Los reinos medievales resolvieron esto de forma permanente. Luego una industria convirtió esa solución permanente en algo incómodo. No incorrecto, incómodo. En el ciclo de facturación simplemente no había sitio para lo gratis. Según la encuesta de la EPA de 2021 sobre necesidades de infraestructura de agua potable, los hogares estadounidenses conectados a sistemas públicos de agua pagan de media más de $1,000 al año, en costes combinados de suministro y tratamiento. Esa cifra no incluye el gasto en agua embotellada. Todos y cada uno de los monasterios medievales que sobrevivieron al siglo XIV resolvieron esto sin pagarle a nadie, sin factura, sin proveedor, sin contrato de servicio. El sistema cisterciense de gestión del agua de Fountains Abbey, documentado por Glyn Koppak y confirmado por los estudios arqueológicos de English Heritage en el lugar, funcionó de forma continua durante más de 4 siglos sin una sola entrega de productos químicos. La física no ha cambiado ni una variable desde 1132. Ahora mismo está funcionando en el suelo bajo ese lugar, y casi nadie lo está usando. Lo has visto toda tu vida, y nunca uniste los puntos. ¿Sabes qué pasa cuando dejas un vaso de agua turbia de río quieto en la encimera unas horas? Las partículas pesadas se hunden hasta el fondo. El agua de arriba se aclara. Eso es decantación. La primera fase del mismo sistema que el priorato de la Catedral de Canterbury dibujó en 1153. ¿Sabes lo que hace un filtro de café? El agua atraviesa un medio fino. Las partículas demasiado grandes para pasar se quedan atrás. La taza de abajo queda más limpia que el agua que echaste. Eso es filtración mecánica. La segunda fase. Seguramente te has fijado en la película fina que crece sobre la superficie húmeda de una vasija de barro dejada afuera, o en la costra gris verdosa que se forma sobre piedras de río mojadas que nunca llegan a secarse del todo. Esa capa biológica, organismos vivos fijados a una superficie húmeda, consume activamente materia orgánica y patógenos del agua que pasa sobre ella. No es decoración, no es contaminación. Es la tercera fase de lo que los monjes de Canterbury dibujaron en 1153, y es la que elimina la mayor parte de los patógenos. También es la que la mayoría de quienes intentan construir este sistema destruyen por completo antes de darle siquiera una semana para establecerse. La mayoría de quienes intentan replicar lo que construyeron los monjes de Fountains Abbey se equivocan en un paso. Es el primer paso. Esto es lo que necesitas. Esto es lo que necesitas. Quiero ser sincero contigo en cada cifra. Un cubo de plástico apto para alimentos, de 5 galones, en cualquier ferretería cuesta unos $4. Si ya tienes uno en el garaje, el coste es 0. Grava gruesa, del tipo que puedes recoger de cualquier cauce, jardín o montón de jardinería. Una capa tan profunda como tu puño cerrado apoyado sobre una mesa. No cuesta nada si la recoges tú mismo de cualquier curso de agua. Arena fina, arena limpia de río o arena de juego de ferretería. No arena de playa,
La sal altera la biología que hace el filtrado real. Una bolsa de arena de juego en cualquier ferretería cuesta unos $6. Un lecho de río o un banco de arena te la da gratis. Un trozo corto de tubo rígido de plástico, más o menos del largo de tu dedo índice, cuesta menos de $1 en cualquier ferretería o sale gratis del contenedor de restos de un centro de jardinería. Un trocito de tela de malla fina sirve una funda de almohada vieja. Sirve un cuadrado de mosquitera de nylon. Su función es mantener la arena en su sitio sobre la capa de grava, no filtrar el agua. Eso es literalmente todo. Coste total, de $0 a $10. Ese margen depende por completo de si vas en coche a la ferretería o caminando hasta un arroyo. Aquí está lo único en lo que casi todo el mundo falla. Asumen que la arena es la que filtra. No lo es. Los sistemas medievales de agua que fracasaron, incluidos los que contribuyeron directamente a brotes de enfermedad en comunidades mal mantenidas, usaban exactamente la misma arena que los sistemas exitosos. El material de un lecho de filtración cisterciense y el material que rodea un pozo abierto fallido se ven idénticos a simple vista. La arena nunca fue la variable. La variable es lo que crece en el medio centímetro superior de la arena después de que el agua la haya atravesado lentamente durante 2 o 3 semanas. La monografía de 1993 de Glyn Kopak para English Heritage sobre Fountains Abbey señala que los cistercienses mantenían de forma continua sus canales y lechos de filtración. Nunca dejaban que se secaran por completo, nunca los restregaban, nunca los limpiaban a fondo durante el funcionamiento normal. Entendían por observación directa a lo largo de siglos, lo que la ciencia de laboratorio confirmó mucho después. En la superficie, donde el agua lenta se encuentra con la arena fina, se forma de manera natural una capa biológica viva. Los ingenieros alemanes del agua que estudiaron estos sistemas en la década de 1880 le pusieron nombre. La llamaron Schmutzdecke. Se traduce literalmente como piel sucia. Parece una costra fina gris verdosa sobre la parte superior de la arena. Parece exactamente algo que deberías quitar. Es la razón de ser del filtro. Esa capa contiene más seres vivos por puñado de arena que personas había en cualquier ciudad medieval. Consumen patógenos, descomponen la materia orgánica disuelta, trabajan sin parar mientras la superficie siga húmeda y sin tocarse, y tardan de 2 a 4 semanas en alcanzar su eficacia total desde que se construye el filtro. Si los matas una vez, por frotar, por dejar que el filtro se seque del todo, por echar el agua demasiado rápido y arrastrar la capa, vuelves al día 1, otras 2 a 4 semanas para recuperarla. Constrúyelo como lo hace la mayoría. Límpialo en cuanto la parte superior se vea gris, deja que se seque entre usos, echa el agua deprisa porque vas con prisa, y obtendrás lo mismo que obtuvo todo sistema medieval de agua que fracasó. Constrúyelo como lo hicieron los cistercienses de la abadía de Fountains, y tendrás un sistema que sirvió con seguridad a 300 personas durante 4 siglos, sin un solo aporte externo. Cat. Coge tu cubo. Haz o corta un agujero del grosor aproximado de un lápiz, situado a 2 dedos de altura desde el fondo. Esa es la salida. Mete el tubo corto de plástico en el agujero desde dentro del cubo. Debe sobresalir hacia afuera más o menos lo que mide tu pulgar. Sella por completo el hueco alrededor del tubo con un sellador impermeable apto para alimentos, o con una junta de goma bien enrollada sujeta con una abrazadera pequeña. No debe escaparse agua por ningún sitio salvo por el propio tubo. Pruébalo con agua limpia antes de añadir la arena. Echa primero la grava gruesa en el fondo. Haz una capa de la altura de tu puño cerrado en vertical, más o menos como el ancho de tu mano. Esta capa cumple una sola función: frenar el agua antes de que salga y evitar que la arena fina de arriba se compacte junto a la salida y la bloquee. Cuanto más despacio se mueve el agua por todo el filtro, más tiempo tiene la biología de la superficie para tocar físicamente lo que el agua arrastra. El tiempo de contacto es el mecanismo. Eso fue lo que optimizaron las balsas de decantación de la Catedral de Canterbury con sus cámaras de entrada dibujadas en 1153. Corta la malla en un círculo un poco más ancho que el interior del cubo. Aplástala sobre la grava. Esta capa separadora impide que la arena fina vaya colándose poco a poco entre la grava tras semanas de uso. Sin ella, las 2 capas se mezclan, se forman canales rápidos a través del material mezclado y el tiempo de contacto se desploma. Desde fuera, el filtro parece igual. La biología se queda sin sustento. Echa la arena fina sobre la malla. Añade hasta que la profundidad equivalga a la distancia entre tu muñeca y la punta del dedo corazón. Más profundidad es mejor. Cada dedo extra de columna de arena da más tiempo de contacto al agua que la atraviesa. La biología se asentará en los 5 centímetros superiores de esta capa. El resto de la columna de arena frena el agua y atrapa las partículas más grandes antes siquiera de que lleguen a la biología de arriba. El siguiente paso es el que casi todo el mundo se salta.
Y también es el que marcó la diferencia entre un sistema monástico que mantuvo a una comunidad durante 8 inviernos duros seguidos y otro que falló en su primera temporada de uso intenso. Ceba el filtro antes de hacer pasar un volumen importante. Echa solo la cantidad de agua necesaria sobre la superficie de la arena para humedecer por completo la capa superior, con una profundidad como el ancho de tu pulgar. Luego para. Déjalo reposar sin tocarlo durante un día entero. No añadas más agua ese día. No remuevas la superficie. No viertas desde altura. El agua debe bajarse suavemente hasta la superficie, no dejarse caer sobre ella. Estás dando a los primeros colonizadores biológicos la quietud que necesitan para fijarse a los granos de arena. Llegan con el agua de origen y también desde el aire. La turbulencia en la superficie es lo único que les impide agarrarse. El diseño hidráulico de la Catedral de Canterbury resolvía esto con cámaras de decantación aguas arriba. Agua quieta antes de agua en movimiento, integrado en la propia arquitectura. Después de ese primer día completo, empiezan a hacer pasar agua por el filtro todos los días sin interrupción. No casi todos, todos. La biología que estás cultivando está viva. El secado total la mata tan por completo como frotarla. Esa es la disciplina que la regla de San Benito, escrita por Benito de Nurcia hacia el año 516 como texto fundacional de la vida monástica benedictina y cisterciense, incorporó a cada aspecto del funcionamiento diario de la comunidad, incluida la gestión del agua. El mantenimiento diario de los sistemas de agua no era una preferencia, era lógica de ingeniería convertida en obligación y vestida de rutina espiritual. Haz funcionar el filtro a diario durante 2 semanas completas antes de usar la salida como agua de beber. El agua de esas 2 primeras semanas está filtrada mecánicamente, más limpia que la de entrada. Úsala para lavar, para regar plantas, para cualquier cosa que no vaya directamente al cuerpo de una persona. En la mañana del día 15, mira la superficie de la arena. Deberías ver una capa fina de color gris verdoso, un poco firme al toque más leve y con un ligero olor a tierra. No desagradable, sino el olor del suelo húmedo tras la lluvia. Esa es la Schmutzdecke. Esa es tu señal. El filtro ha pasado de lo mecánico a lo biológico. Está listo. La prueba es simple. Llena un vaso transparente desde la salida. Levántalo frente a una ventana o una luz. El agua debe ser lo bastante clara como para leer texto a través del vaso. No apenas turbia. Clara. Si para el día 21 no está clara, el caudal va demasiado rápido. Baja la altura desde la que viertes el agua de entrada. La superficie de la arena apenas debe ondularse cuando entra el agua. Cualquier salpicadura real rompe la biología de la capa de contacto. La quietud la conserva. No es un principio complicado. Es el mismo principio que los cistercienses plasmaron en canales de piedra diseñados para frenar el agua antes de tocar sus lechos de filtración. El mantenimiento sigue la misma lógica que todo lo demás en este sistema. Cuando la superficie superior acabe por obstruirse, y pasará tras varias semanas o meses de uso intenso, no friegas la arena. No echas ninguna solución de limpieza. Tomas una cuchara limpia y retiras solo la media pulgada superior de la superficie. Ponla en otro recipiente, enjuágala una vez muy suavemente con agua limpia y devuélvela a la superficie. La Schmutzdecke volverá a formarse en 3 a 5 días, no en 2 semanas. Los organismos ya abundan en el agua y en el resto del lecho filtrante. Recolonizan rápido la superficie limpiada porque las condiciones que necesitan ya existen. Esto es mantenimiento rutinario, no un reinicio. Un cubo hace esto para una persona. Lo que una familia de 4 hace con 4 de ellos, la salida del primer filtro alimentando la entrada del segundo, en secuencia, es lo que hacían los hogares señoriales ingleses documentados de finales del siglo XIII, con canales de decantación consecutivos, revestidos en piedra que alimentaban lechos de arena en serie, tal como describe la literatura de administración señorial de la época. Cada etapa de contacto biológico elimina lo que la anterior dejó pasar. 4 etapas en secuencia biológica no dejan el agua 4 veces más limpia. La mejora es exponencial en cada pasada, porque cada etapa expone el agua a una colonia biológica distinta y plenamente activa. Lo que los monjes de Fountains Abbey hicieron con este mismo principio a escala de un asentamiento entero, documentado por Glyn Kopak en su monografía de English Heritage de 1993 y confirmado por los estudios arqueológicos de English Heritage en el lugar de la abadía, fue diseñar una red completa por gravedad que tomaba agua del río Skell, pasaba por estanques de decantación excavados en la ribera, por canales revestidos de piedra y lechos de filtración, y la distribuía por tubería de plomo a cada edificio funcional del recinto. El coste operativo recurrente total era 0, sin entregas de químicos, sin servicio contratado, sin proveedor externo de ningún tipo. El sistema funcionó de forma continua durante más de 4 siglos.
sin facturas, sin infraestructura más allá de lo que excavaron y colocaron una sola vez, sin pedir permiso a nadie. Hay una condición en la que esto funciona peor. Los ingenieros medievales la conocían. Cómo la resolvieron es lo último de este guión. El agua con mucha arcilla es la variable. Si tu agua de origen viene muy cargada de partículas finas de arcilla, de las que dejan un río color té aguado durante días tras una lluvia fuerte, un filtro lento de arena trabajando solo se obstruirá más rápido de lo que la biología puede compensar. Las partículas son demasiado finas y demasiado numerosas para que la filtración mecánica las maneje a un ritmo de vertido normal. La Schmutzdecke no puede seguir el paso a una superficie que se entierra en arcilla día sí, día no. Los cistercienses de Fountains Abbey resolvieron esto con una etapa previa de decantación. Un estanque poco profundo revestido de piedra, situado aguas arriba de los lechos principales de filtración, donde el agua turbia se mantenía completamente quieta el tiempo suficiente para que las partículas suspendidas más pesadas cayeran antes de que esa agua llegara a la arena. El dibujo de 1869 de Robert Willis sobre las obras hidráulicas de la Catedral de Canterbury muestra el mismo enfoque. Una cámara de decantación dibujada explícitamente aguas arriba del punto de distribución en el diseño original de 1153. Los monjes de Canterbury estaban resolviendo el mismo problema de arcilla hace 870 años con un cubo de agua inmóvil y la paciencia de esperar 4 horas. En tu versión, esto es un segundo cubo sin agujero de salida, colocado en una repisa o estante sobre tu filtro, donde dejas reposar de 4 a 6 horas el agua visiblemente turbia. Cuando rebosa, o cuando sacas con un cucharón la parte clara de arriba, esa agua decantada alimenta la entrada del filtro. Un recipiente más. Ningún coste extra. Ninguna complejidad extra. La misma física que los cistercienses tallaron en la piedra de Yorkshire. El dibujo de las obras hidráulicas de Canterbury se ha conservado en Trinity College, Cambridge, durante más de 870 años. El canal de agua de Fountains Abbey sigue viéndose hoy en el terreno. La biología sigue funcionando. La física sigue funcionando. Lo que construiste hace exactamente lo mismo. No sé qué te trajo hasta aquí. No importa. Funciona de cualquier manera.